¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. El living ciudadano de Vía X para la reflexión nacional. En un momento, por supuesto, en que hace mucha falta, porque la próxima semana todo un sector político del país, ese domingo 29, podría, ¿no?, elegir a su candidato para la próxima presidencial. La primaria, o llamada primaria oficialista, si usted quiere, se dará a conocer y se dará la contienda ciudadana ese domingo. Hemos estado invitando candidatas, candidatos de esa primaria para hacerle las preguntas de rigor, ¿no?, para que usted pueda elegir también en conciencia. Y quien ha aceptado también a venir hoy es Gonzalo Vinter, candidato del Frente Amplio, a quien le damos la bienvenida, diputado. Bienvenido. Muchas gracias, Freddy. Y contento de estar acá después de muchos años. Sí, claro. Sin haber estado sentado aquí. La última vez fue una tuve buena un montón, entrevista, de muchas consecuencias. Tuve muchos problemas. Traté muy mal a alguien y esa persona no se lo tomó bien. Sí. Se lo tomó personal. No era Fidel Pinoza, era otro parlamentario. No, era un senador, pero de la UDI. De la UDI, sí. Se enojó mucho por algo que dijo usted. Se enojó mucho por un concepto que usé. Cosas que ocurren en el living ciudadano. Pero porque esa vez yo dije algo que yo creo que es bueno que se diga en televisión, que es el prontuario que tiene la UDI en altos dirigentes que han estado involucrados en delitos graves, y que es algo que se menciona poco. Y como que siempre, pasó, damos vuelta a la página. Habíamos hablado ahí del caso Penta SQM. Habíamos hablado del caso Penta SQM, pero Corpesca, Acipes. Sí. Porque es distinto cuando un gobierno, un personaje del gobierno menor se desvía a cuando un partido tiene una seguidilla de presidentes del partido que se van viendo involucrados, y siempre en el mismo tipo de caso, claro, que es aceptar dinero de grandes empresarios para utilizar el Estado en favor de esos grandes empresarios y no en favor de las mayorías populares. Oiga, diputado, antes de meternos en política, ¿no?, y a profundizar en estos conceptos que usted está diciendo, hablemos algo realmente serio. Hoy está de cumpleaños Paul McCartney. Paul McCartney. Y está de cumpleaños un hombre que Paul cambió McCartney, la música, ¿no? Cumple 83 años, quizá. ¿Y tú eres macarnista o lenonista? Es que uno con el tiempo, no sé si le ha pasado a usted, pero en el tiempo uno como que se va cambiando en Viena. Yo era súper Lennon. Yo también era súper Lennon. Es reconocido a McCartney también. Sí, pero McCartney hay 40 años de carrera que Lennon no ha podido reinventarse porque se murió. Y 40 años que uno también va envejeciendo y va entendiendo otros conceptos también de la música. Una vez escuché algo muy injusto, desproporcionado y exagerado que dijeron, que le escuché a alguien decir, alguien muy lenonista, que dijo, McCartney es el Claudio Narea de Inglaterra. No le puedo creer. Me parece una mala comparación. Mi saludo a Claudio Narea, a Jorge González, a John Lennon y a Paul McCartney. Una vez Lennon, con esa acidez que lo caracterizaba, ¿no?, dijo que McCartney era el Engelbert Humperdinck del rock. Me perdí. Que era como decir, como el Lucho Jara del rock, así como... porque era un buen baladista, decía McCartney, más que rock. Miren las cosas, las tonteras que se van diciendo. ¿Tienen una canción preferida usted de los Beatles, diputado? Me gusta esa You Say You Want a Revolution. No me gusta tanto la letra, pero tiene un movimiento. Y te comentaba antes de partir que tú me preguntaste que la primera que me marcó fue Obladí Obladá, porque yo era muy niño y me quedó así. Sí, una canción como infantil también, pero bien pegajosa. Muy pegajosa. Claro, y fue su puerta de entrada. Sí, tuve un cassette de los Beatles que me marcó harto. Y además se conecta porque te comentaba que me lo regalaron junto con el Ni por la razón ni por la fuerza. Ya, de los prisioneros. De los prisioneros. Álbum doble con rarezas también de los prisioneros. Esa fue una entrada así al mundo de la música. Ya me acordé cuál era el cuarto. ¿Ya? Porque fueron 4 cassettes que compré de golpe, tenía 7 años. Ni por la razón ni por la fuerza. Green Day, Dookie. ¿Ya? Grandes éxitos o algo así de los Beatles. ¿Ya? Y Los Tetas, Mama Funk, recién salido. Noventero. Sí, claro, eso yo tenía 7 años en el 94. Sí. ¿Y ya tiene pensado el primer disco que le va, o el primer cassette, primer disco que voy o el primer CD, no sé cómo será, o la primera canción o el álbum que a usted le gustaría regalarle a su hijo? Qué buena pregunta, pero yo estoy pasando por una década muy chilenista en mis gustos musicales, ¿ya? Yo pensaba que era un periodo que me vino
y se ha alargado, ¿ya? ¿Sí? Pero no una decisión, ¿Ya? es que de oído, entonces yo creo que va a ser algo bien chileno. Ya. De hecho, creo que tiene que partir por los prisioneros. ¿Prisioneros? Sí. De los prisioneros. ¿Alguna canción en especial de los prisioneros? O sea. A mí me gusta No Necesitamos Bandera. No Necesitamos Bandera extraordinario. Lo que pasa es que maravillosa. he tenido distintos momentos con los prisioneros. Entonces, en mi segunda juventud, digamos 20-25, me gustaban las canciones más políticas. Quieren dinero, porque los ricos, mueven las industrias, mueven la industria de una canción que está representada en mi programa. O sea, ni siquiera es un tema que... No es que los sentimientos de la canción me gusten, es que la idea es una idea programática. Pero luego, con los años, he tenido una valoración por canciones como Estrechez de Corazón. Claro, o sea, es que se va poniendo uno romántico también con el tiempo. Yo creo que soy más romántico que a los 20. ¿Sí? Sí. Ya. Su hijo Manuel. Mi hijo Manuel. Un nombre muy chileno, además yo los nombres más. Y efectivamente por el socio del hombre. El gran amigo de José Miguel Carrera, que es Manuel Rodríguez, su compadre del colegio. Pero ojo, compadre del colegio, fue su ministro, fue su jefe de gabinete, pero lo mandó a encarcelar también. Y es un episodio poco conocido. Sí. Manuel Rodríguez tiene el honor de haber estado preso en la Patria Vieja, en la Reconquista y en la Patria Nueva. Lo hablamos con el profesor Peralta, que viene después de esta entrevista también para ¿No que puedo se quedar? queden, pero por supuesto. Pero para escuchar, digo. Oiga, vámonos a la primaria entonces, que va a ser historia. Pero, perdón, para aclarar, mi hijo efectivamente se llama Manuel por Manuel Rodríguez. No es broma. Mira. Sí, tengo una fascinación muy, muy antigua por el personaje. Ya. ¿Usted es de Winter o Winter? ¿Es de los ingleses Yo le digo o de los alemanes? Winter. Yo le digo Winter. Porque se dice igual invierno en alemán y inglés. Así es. Yo, bien adulto, entendí por qué yo decía Winter y no Winter. Y claro, es porque es alemán y no inglés. Perfecto. Oiga, diputado... Pero no tengo vínculos con eso. O sea, nadie nunca me educó diciéndome nosotros somos descendientes de... No. Ya. Porque el tipo llegó hace 150 años, llegó solo. Ya. No fue parte como de un proceso... no se integró en la red de... No es parte de los que llegaron al sur y todo eso. Un comerciante llegó al Paraíso, se casó con una chilena, tuvieron hijos chilenos. Ya. De hecho, yo recuerdo haberle preguntado a mi papá de dónde viene nuestro apellido y me respondió de Valparaíso. O sea... donde llegan todos. Claro, pero no tengo un rollo... Por el contrario, cuando era chico, no sé, pues vi La vida es bella. En donde los alemanes eran los malos. Sí, pues. Como que después no me gustó saber que mi apellido... que eran de los malos. Claro. Algunos alemanes sabemos ahora con el tiempo. Oiga, diputado, tenemos que hablar de la primaria, se nos está dando el tiempo. Ahora tengo una posición más compleja sobre la Segunda Guerra Mundial, aclarar. Sí, por supuesto. Si quiere, viene otro día y conversamos más distendido, ¿no? Después del domingo. Pero ¿qué pasa? Que hay el sector, ¿cómo le decimos? Oficialista, el que va a la primaria, ¿o no? O progresista, si usted quiere, está preocupado por el tono que está tomando la primaria, ¿no? Sobre todo a raíz de esta foto que estamos viendo acá, cuando la presidenta les dijo, cabros, pórtense bien, que sea una primaria buena onda y todo, y aquí por lo menos ya hay dos que ya no están. A ver, cuento ahí a la senadora Bodanovich, y ha hablado, ¿no? Sí, una foto polémica. Es como de estos 6 que van quedando, quedan 4, como la canción, ¿no? Y en una semana y media queda uno. Oiga, pero y la profesora que hizo ahí el tecito y todo, pónganse buena onda. ¿Ha estado buena onda la primaria, diputado? Mira, ¿sabéis qué? Para serte sincero, yo creo que ha estado más buena onda de lo que aparece en los marcos de los titulares. Yo creo que los medios muchas veces están constreñidos a tener que mostrar un conflicto porque hacer análisis programático genera menos clics y le suben un poquito el volumen a las polémicas más de lo que corresponde. Ahora bien, también hay candidaturas que le suben el volumen a polémicas porque consideran que les conviene. En particular, no sé, nosotros en nuestra franja tenemos un momento en que manifestamos que creemos que las AFP, las concesionarias y los bancos a través del crédito naval del Estado tuvieron en Chile un trato excesivamente beneficioso de parte del Estado, lo cual generó un dolor en la familia chilena que se llama sobreendeudamiento. Pero siguen teniendo con este gobierno los mismos tratos. Sí, la AFP pero la ISAPRE, ¿no? Que se fueron más contentas. Pero en una candidatura presidencial uno tiene que manifestar cuáles son sus posiciones. La cosa es que algunos partidos consideraron que eso es una ofensa a ellos, lo cual yo encuentro rarísimo, porque si usted no es una AFP,
¿Por qué se ofende de que yo hable de las AFP? Pero lo subieron el volumen porque quisieron manifestar como que el Frente Amplio no entendía los 90, qué sé yo. Ya, veamos algunos momentos solamente con el ánimo de que la gente que va a votar el próximo domingo se quede tranquila de que va a seguir habiendo pactos después de la primaria, ¿no? O sea, eso no te queda la menor duda. Es que por eso que la gente pero me lo han preguntado, ¿se irán a poner Freddy, de acuerdo después de tantas somos cosas distintos. que se han dicho? Sí, somos distintos. ¿Ya? Y efectivamente el liderazgo que se elija, yo creo que yo soy el que tiene mayor capacidad de lograr unidad en el sector. ¿Ya? Creo que para el socialismo democrático apoyar a una comunista es muy complicado. Estoy citando porque ellos lo han dicho, no porque, sí, claro. no porque lo diga yo. Y creo que también mis propuestas de futuro tienen la mayor capacidad de congregar, porque yo he hecho una campaña muy poco anti mis contendoras y muy de propuesta. Este momento, ¿cómo lo explicamos entonces, Gonzalo? Si usted es presidente y va a tener que unir, al menos candidato a presidente de su bloque, va a tener que unir a estas personas. Mire. ¿Usted está queriendo revivir la concertación, como dice Gonzalo Winter en la entrevista de hoy en el Mercurio, que lo considera un error? A mí me han dicho ladrón, corrupto, imbécil de parte del otro lado, y eso no parece ser tema para nadie en este país. Sí, mi campaña nunca ha dicho nada de eso. Y ningún vocero autorizado de la campaña. O sea, ¿no quieres mencionarlo? No, nunca he dicho eso, no lo pensamos. Okay. Pero en la campaña de Gonzalo, y él personalmente ha dicho varias veces que queremos volver a los 90 y a la concertación. Y yo quiero explicar por qué no quiero volver. Primero, porque si quisiera volver no hubiera hecho esta primaria. O sea, yo fui la primera que propuso esta primaria. Esta primaria ya, imposible la concertación. Imposible. Ya no se hace cargo de lo que dijo Fidel, perdón, que sí, fue Fidel Espinosa. Lo que pasa es que ahí también tiene que ver con los marcos. Óscar Landerreche dice, el presidente de la República es violento, intentaron derrocar al presidente Piñera, yo no votaría por estos señores, y son ladrones y corruptos, dice. Y cuando me hacen a mí la pregunta de seguridad, o sea, señor Winter, está la parte en que usted habla de su propuesta en seguridad. Y me interpelan a mí por los dichos de Óscar Landerreche, pero asumiendo que tiene razón. O sea, el periodista parte de la base de que él tiene razón y que entonces yo tengo que hacerme cargo del estallido social. Una cuestión rarísima. Pero por el otro lado, la otra candidata no tiene que hacerse cargo de que este señor dice que no va a votar por nosotros, señor por el cual yo tengo el mayor de los respetos. Claro. Y yo lo que hubiese esperado es que mi contendora, Carolina Toá, diga, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con Fidel Espinosa cuando trata de imbécil a mi contendora. Ahí tenemos, disculpe que lo mostremos, pero esto es para que quede claro, ¿no? El tono que ha tenido usted que enfrentar pero también como candidato. Nada más, o sea, yo le pregunto al país, ¿qué pasa si un senador del Frente Amplio tratara de imbécil a una candidata de socialismo democrático? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Yo lo único que esperaba era que Carolina dijera, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo. Y no me gusta ese tono. Fin. Sí. De hecho, yo no le he respondido a Fidel Espinosa nada, le mando saludos, que esté bien. ¿Ya? ¿Y por qué no respondió nada toda en eso? No tengo idea. ¿Y por qué yo no he respondido nada? Porque yo quiero hablar de las listas de espera. Porque quiero hablar de cómo la tecnología puede efectivamente hacer que la gente que no la están operando, la operen. Porque quiero hablar de cómo hacer que la gente que no está logrando comprar medicamentos porque son muy caros, logre comprarlos. ¿Me explico? Porque quiero hablar de cómo preparar a los jóvenes chilenos para los empleos del futuro, que son mañana. Gonzalo, o sea, la inteligencia artificial está reemplazando empleos así. Y yo quiero hablar de eso. Sí. ¿No? ¿Y cómo le responde a usted? Porque usted es el de los 4 candidatos que van quedando, ¿no? Sí. Usted es el que obviamente es más cercano al presidente de la República porque es del mismo partido. Sí. Entonces es muy fácil que la gente piense en la casa, bueno, porque ahora dice que hay que hacer cosas cuando él es parte de este gobierno y no lo ha hecho. Sí. Eso es voy a hacer primero un marco general. Yo estoy orgulloso de este gobierno, soy adherente a este gobierno, eso no lo he puesto en duda ni un minuto, pero sí creo que mis contendoras a veces han sido un poquito astutas en desentenderse del gobierno, cuando a diferencia mía, ellas fueron parte del comité político durante todo el gobierno. ¿Ya? De hecho, a mí hay algo que me ha sorprendido porque el socialismo democrático estaba en el Ministerio de Interior, Hacienda, Defensa, Relaciones Internacionales. Y en el Ministerio del Interior estaban el Ministro del Interior, Subsecretaría de Prevención del Delito y Subsecretaría del Interior. Esas dos desde el día 1. Entonces cuando ellos dicen, tu gobierno, yo digo, perdóname, pero ¿cómo?
no había pasillo o decisión que no pasara por ti, ¿ya? Eso como punto uno, ¿ya? Entonces yo la invitación que hago es que el liderazgo verdadero es hacerse cargo de lo bueno y de lo malo. Cuando uno quiere tomar el timón de una nave, uno no puede decir como, oye, tu nave. No, los que queremos tomar el timón tenemos que hacernos cargo de lo que nos gusta y lo que no nos gusta de esta navegación, y eso es lo que yo entiendo por liderazgo. Sí. Porque en noviembre vamos a enfrentar una derecha a la cual hay que saber pararla en seco, porque es una derecha mentirosa, demagoga, populista. Ahora bien, yo estoy orgulloso de los principios y valores que ha empujado este gobierno, de cosas que se han logrado, como el royalty minero, que es quitarle plata que estaría en las cuentas bancarias en las Islas Vírgenes de 3 de las 4 mineras más grandes del mundo, y que se ha convertido en plata en el CEFAM. Estoy orgulloso de la ley Papito Corazón, que no es menor, que está llegando plata real a las poblaciones, plata que les había, pan que le había sido negado a los niños de Chile. Y también estoy orgulloso de cosas que se han impulsado y que todavía no han logrado salir por culpa de una derecha que definitivamente está en contra de los intereses de la mayoría de los chilenos, como por ejemplo la condonación del CAE, que está avanzando, pero que la derecha lo está entorpeciendo. Ya que habló de royalty minero, diputado, ¿está orgulloso del acuerdo entonces que se logró de este gobierno con SQM? ¿Y de la manera en cómo se logró ese acuerdo por el litio? Es una discusión muy profunda, Freddy, en donde hemos tenido diferencias todos los candidatos presidenciales de todos lados. Yo más que de acuerdo con el resultado mismo, creo que hay cosas que se podrían haber hecho mejor. Está la discusión del potasio, que me parece súper interesante, la discusión de si se debió haber hecho una licitación, que es una discusión con la que yo tengo relativo acuerdo, pero lo que yo sí creo, y te lo quiero plantear, es que debe haber una empresa nacional del litio. Por dos razones. La primera es porque quiero que la plata del litio se convierta en bienestar para los chilenos. La segunda es porque creo que el Estado debe tener el control, además de la ganancia, el control del salar, porque si no se genera un problema geopolítico. Perfecto. En donde el comprador puede tener el control del vendedor, lo cual le puede hacer mucho daño al país. Pero aquí voy a cuál es mi posición, ¿sí? en qué sentido yo no rechazo esto. En la parte en que yo estoy de acuerdo es que la empresa nacional del litio no se crea así por arte de magia. Y la forma más rápida de crear una empresa nacional del litio es efectivamente generando una alianza en donde un área del Estado que no existe, que ahora es Codelco Litio, que en mi gobierno se va a llamar Empresa Nacional del Litio, adquiere el 50% más uno de una nueva empresa, absorbiendo las capacidades técnicas lo valida por la rapidez, de una empresa que ya existe. Ya, déjeme ponerle lo que señaló acá la entonces candidata del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, cuando le hicimos la misma pregunta sentada en ese sillón. ¿Qué le parece a usted, Gonzalo, a la luz de los hechos? Está todo el tema anterior de Soquimich. Entonces, yo creo que cuando hubo este financiamiento ilegal de la política, que efectivamente en ese tiempo no había una ley de financiamiento de los partidos, pero evidentemente aquí había un conflicto de interés notorio, evidente, desde la política. Entonces, justamente eso es lo que hace ruido, ¿ah? O sea, además es con Soquimich, no es cualquier empresa. Entonces, yo creo que por prudencia y por transparencia habría sido ideal que esto se licitara. ¿Está de acuerdo con esto? Que más o menos. Más o menos. Mejor licitar. Primero, lo que se acuerda, entiendo yo. Pero usted estuvo en la comisión investigadora. Sí, claro. Lo que se acuerda es una nueva empresa para explotar el salar donde actualmente explota SQM en un 100%. ¿Ya? Pero hay otros salares en donde no se va a acordar con SQM porque actualmente no está SQM. De hecho, hay uno que ya se acordó. Sí, disculpe, pero el salar de Atacama es el que tiene la máxima reserva, sí, la joya de la corona, ¿no? Del todo. SQM ha sido una empresa tremendamente corrupta, que se la robaron y que además hizo financiamiento ilegal de la política. Y quiero tener una diferencia con la senadora. Cuando hicieron financiamiento ilegal de la política, ya había normas de financiamiento ilegal de la política, cometieron delitos, ¿ya? Pero hay un momento en que tú dices, el sistema penal debe encarcelar a los que cometen delitos y el Estado debe encontrar la forma de maximizar la ganancia para el pueblo de Chile. Y este acuerdo, a mi juicio, fue la forma que se encontró para maximizar la ganancia para el pueblo de Chile mientras dure el ciclo alto de precios. Ya. Es un tema táctico. Sí. No vamos a entrar en discusiones puntuales, ¿no? Pero el famoso ciclo del litio va en la mitad ahora, entonces podría perfectamente, como lo han dicho otras personas, licitarse nuevamente de acuerdo a la mitad que ha bajado el precio del litio desde que se llegó a ese acuerdo hasta ahora, ¿no?
Pero para entenderlo y de hablar de otros temas también, diputado, la reflexión continúa en su casa sobre este tema, que le repito, ha sido editorial de nuestro programa por lo que representa el litio y por lo que representa SQM. Y quiero hacer un punto también. Ningún partido del oficialismo se opuso a este acuerdo cuando se hizo. Ya. Nosotros tenemos reuniones, yo no participo, pero hay reuniones de presidentes de partidos una vez a la semana, en donde el gobierno comunica los acuerdos a los que va llegando. Y ningún partido se opuso ni hizo objeciones. Y todos los partidos que están representados en el comité político del presidente participaron de algún modo de la construcción de este acuerdo. Pero es que incluso SQM... sacaron declaraciones públicas diciendo, estoy de acuerdo. Entonces, también me parece injusto, Freddy, que hoy día yo soy el único que de alguna forma sale a explicar por qué estuvo de acuerdo con algo con lo que todos estuvieron de acuerdo. Ya, pues ¿por qué cree usted que no están de acuerdo ahora si estuvieron de acuerdo si usted en esos momentos? Hay que preguntarle a ellos. ¿Ah? Hay que preguntarle a ellos. Es que usted sí estuvo diputado en esa comisión investigadora. Sí, que es muy reciente. Que sacó un informe lapidario desde los republicanos hacia la izquierda. Y el único voto de esa comisión, el único voto que se abstuvo, fue el de su partido. Usted no fue a votar, pero una persona lo representó, la diputada Clara Zacardía, y ella se abstuvo de esto. El único disidente de cómo se llevó a cabo este acuerdo. Lo que pasa es que... ¿Usted está de acuerdo que haya sido así de esta manera? Hoy día, de acuerdo a todo lo que salió, todo lo que usted escuchó en esa comisión investigadora, haría una licitación por el litio. No, porque lo que pasa es que para crear una nueva empresa entre dos socios, tú tienes que generar una negociación. Y eso es donde yo no estoy de acuerdo. Porque una licitación no permite negociar. ¿Por qué? ¿Por qué si usted no sabe ni siquiera si si va a llegar a otra empresa con mejores ofertas? ¿Pero mejor oferta de qué? Sobre cómo se explota el litio para Chile, una mejor oferta para Chile. Por eso se llama licitación, porque uno puede comparar todas las ofertas que llegan, pues, diputado. ¿Por qué casarse justo con una empresa además que corrompió la política chilena? Porque es la empresa que actualmente está explotando eso. De acuerdo. Y eso permite, y el acuerdo al que se llegó, permite adelantar el uso del Estado de Chile, de la infraestructura, el conocimiento y las ganancias de esa empresa. Y los que cometieron delitos de esa empresa, a la cárcel. Pero adelantar del 2030 al 2026 la ganancia es algo que solo se podía hacer si negociaba directamente con el que actualmente está sacando la salmuera. Es una decisión táctica, pero lo plantean como una locura cuando tiene un sentido. El que cometió delitos de SQM, a la cárcel. A la cárcel. ¿Ya? Pero esto te permitía adelantar la ganancia del 2030 al 2026. Y eso me parece algo razonable. Me acordé, mientras lo escucho usted diciendo esto, que en una de las frases que viviendo en Alemania, vi en un metro, de una estación de metro, una frase en alemán larguísima, en todo el andén, ¿no? En la estación Walter Rathenau se llama. Después averigüé que Walter Rathenau era un pensador alemán, político también, que fue asesinado por los protonazis 100 años atrás. La frase decía, pensar es comparar. Y pucha, que más ha sentido eso, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos cuál es el mejor acuerdo para Chile si no pudimos comparar, al menos, con otras empresas u otra licitación abierta respecto de un tema tan importante? Porque en cualquier caso, con otra empresa, tenía que ser del 2030 en adelante. Porque había un acuerdo tomado por el gobierno en el año 2016, dirigido por Eduardo Vitrán, que estaba vigente, por lo tanto, si tú rompías ese acuerdo, tenías que pagar una indemnización. Sí, pero bueno, si una empresa hubiese dicho, ya, ok, pago tanta plata que es mejor que esa indemnización. Sí, pues, pero perdías 4 años. Perdías 4 años de ganancias. Pero si mientras dura el contrato tiene que seguir ganando igual. No, pues, porque lo que hace este acuerdo es que adelanta las ganancias del Estado al 2026, que por acuerdo estaban hacia el 2030. Ya, diputado, por honor al tiempo tenemos que seguir hablando de esto, ¿no? Otras personas que hablaron sobre esto mismo para poder clarificar todo esto, es un candidato también, que es Jaime Mulet. Miren lo que señaló también respecto de esto. Para el candidato Jaime Mulet. Voy a perder 10 segundos contestándole a Carolina, dice que nos hemos movido a la derecha y a la izquierda. Y la verdad es que no es así. Quien sí se ha movido a la derecha, incluso le ha pedido plata, es el PPD, que fue militante de... SQM fue militante del PPD, y lo digo con mucha claridad, porque yo nunca he traspasado la barrera y respeto a la derecha, a toda la derecha. Pero que haya claridad acá.
Nosotros nos movemos desde el centro hacia la izquierda. Claro, el tono que ha tomado, digo, y profundizamos también en esto porque es donde ha habido diferencias, ¿no?, respecto de este tema. Yo ahí sí tengo una posición clara. Yo sí creo que SQM fue ridículamente beneficiado o delictualmente beneficiado por el Estado de Chile y que a través de su financiamiento de la política, desde los años 80 en adelante, obtuvo ganancias que no corresponden y que su arriendo del Salar de Atacama durante años fue un abuso hacia el pueblo de Chile obtenido a través de coimear políticos. Eso no te lo pongo en duda. ¿Ya? Eso es delito. Sin embargo, creo que entran en una nueva fase el 2016, cuando llegan a los acuerdos con Vitrán, y que aún así, cuando el sistema penal ya se hace cargo de este tema, lo que tiene que hacer Codelco es buscar maximizar la entrada de dinero para el pueblo de Chile. Perfecto. Diputado, bueno, la reflexión sigue en la casa. Te debo hacer una confesión más grande. ¿Ya? Gran parte de mis posiciones anti-SQM fueron viendo tu programa y viendo a Mauricio Daza. Y me distancié de su posición sobre este acuerdo. Pero en su posición sobre el rol previo de SQM en nuestra democracia, ahí la comparto. Sí. De hecho, se lo dije cuando fue a la comisión investigadora. Sí. Oiga, diputado, nada que ver con este tema, pero quizás en parte sí. Pero me acuerdo que hablando acá con Emiliano Arias, con el fiscal regional en ese momento de O'Higgins, decía Emiliano que lo que más le hace daño a una sociedad, desde el punto de vista jurídico, usted como hombre de derecho, es la impunidad. Es cuando la impunidad se hace carne, porque se acaba todo el sistema institucional de un país, sobre todo cuando el poder queda impune. Y creo que estamos haciendo con esto un paso más hacia allá, ¿no? Con todo lo que usted ha dicho realmente de una empresa, en fin, pero también pensando en lo que usted habló del caso Penta, del caso CQM en su momento, ¿no? ¿Qué peligro hay? De hecho, la vez que me llegó una querella por estar acá, hablé largamente sobre CQM y su rol en nuestra democracia. Pero claro, es que hoy, disculpa, hoy tenemos una persona que quiere llegar a la presidencia y que era presidenta del PPD, cuando, como lo recordó Mulet, ¿no?, era CQM figuraba como afiliado al PPD, ¿no? Y yo creo que ahí los responsables de eso tienen que dar explicaciones. ¿Y usted cree que la candidata Toá ha dado explicaciones respecto a esto? Yo creo que en su momento las dio y que cada uno es libre de preguntarle a ella. ¿Y le parecieron convincentes a usted también? Creo que fue hace un tiempo y que cada uno tiene que pedirle a ella las explicaciones que corresponda. Tenemos un sistema penal, tenemos que respetar las instituciones. Ya, diputado, ¿cómo es el Chile? Usted me dijo que había cosas que le gustaban de este gobierno y cosas que a usted no le habían gustado tanto. Claro. Ya. Hay que distinguir del gobierno y de los resultados, porque hay cosas que no me gustan. De las que le han gustado y profundizar y de las que no le han gustado tanto y la haría distinto. ¿Con qué ejemplo me da uno y otro lado? A ver, me ha gustado algunas medidas concretas como ponerle énfasis en salud mental, ponerle énfasis en el Sistema Nacional de Cuidado, que es una semilla, pero el gobierno ya planteó y ya creó una institucionalidad para decir, en esta sociedad no se rasca cada uno con sus propias uñas, sino que aquí va a haber un Sistema Nacional de Cuidado. Las personas que se dedican a cuidar van a ser reconocidas como trabajadoras y eso significa que pueden ir a sus empleos con el apoyo de alguien o recibir una remuneración, derechos laborales, etcétera, por cuidar. Uno. Segundo, royalty minero. Oye, el que saca cobre es porque el cobre que está sacando es chileno. Por lo tanto, eso tiene que beneficiar a la familia chilena, a la que le cuesta llegar a fin de mes, a la que le cuesta pagar los tomates en la feria, a la que le cuesta pagar las cuentas de la luz, ¿ya? O sea, la gente que le cuesta pagar la cuenta de la luz es dueña de 1/3 del cobre del mundo. Tiene que vivir como tal. Eso me ha gustado. Me ha gustado que el presidente Boric ha puesto énfasis, pero la ley de presupuesto, lamentablemente, el Parlamento ha apoyado poco, en decir, sabe que tenemos que diversificar lo que producimos y tenemos que diversificar a quién le exportamos. Perfecto. Para no quedar presos de una sola potencia. ¿Qué quiero yo para adelante? ¿A usted le gusta el BRICS, por ejemplo, integrarse al BRICS? A mí me parece que es importante acercarse a los BRICS. Sin embargo, yo no voy a anunciar la entrada o no al BRICS como una propuesta de campaña, porque eso es geopolítica fina, relaciones internacionales delicadas. Esa decisión yo la voy a tomar con mi ministro de Relaciones Exteriores, pensando en el interés superior de Chile, sin lugar a dudas. Sin embargo, sí creo que hay que acercarse al BRICS.
porque ahí está la posibilidad de diversificar a quién le exportamos. Brasil, Rusia, China, India. Para mí, Freddy, el mayor problema de Chile, el mayor problema de la economía chilena y por lo tanto el mayor problema de la familia chilena que le cuesta llegar a fin de mes es la hiperconcentración de la riqueza. Y eso tiene dos salidas. Uno, que nuestra economía, poca gente, exporta pocos productos y con poco valor agregado. Yo quiero más productos, más valor agregado y más personas involucradas en la economía. Pero además, la concentración de la riqueza concentra las oportunidades de la gente. Y eso hace que miles de talentos se pierdan, pero sobre todo que seamos un país muy injusto. A mí me gusta decirle a la gente esto. Si en Chile, imaginémonos que Chile son 100 personas, y hay una torta con 100 pedazos. Sí. Una persona se come 50 pedazos. Sí. Así de injusto es Chile. Y eso, por ejemplo, un ejemplo súper concreto para entender nuestro programa. Nuestro programa propone un impuesto a los súper ricos. Las personas que tengan más de 10 millones de dólares, que es el 0,1% de la población, va a pagar más impuestos. ¿Eso significa que soy pro subir impuestos? Más o menos. Porque al 40% más vulnerable yo le voy a devolver el IVA en el bolsillo de su cuenta RUT para que puedan pagar alimentos y cuentas de servicios básicos. Perfecto. Obviamente que el Estado no puede estar... ¿Devolución del IVA de todos los productos que compre? Lo que pasa es que el sistema que estamos haciendo no es por efectivamente lo que compre, sino que a través de los sistemas que tiene el Estado de Chile Perfecto. Se hace un promedio por quintil de cuánto gasta en consumo y por lo tanto de IVA, y esos son en promedio 50.000 pesos al mes, pero no de libre disposición, sino que llegan al bolsillo electrónico familiar para que puedan comprar alimentos y pagar las cuentas básicas. Entonces, no es que Chile sea pobre, es que Chile tiene una repartición de la riqueza tan desigual, pero sobre todo tan injusta, que ahí nosotros queremos meternos con todo. Oiga, diputado, déjame darle un dato. Felipe Salce, economista que viene a acompañarnos acá, nos decía que Chile, después de 2 repúblicas africanas, era el país donde estaba más concentrada la riqueza del planeta. Pero si yo le estoy dando el dato, usted señala, el 1% de Chile, más rico de Chile, concentra el 50% de la riqueza y por lo tanto del poder y las oportunidades. Exacto. Y ahí está lo grave, y por eso es que cuando a mí me dicen, déjame hacer este punto, ¿es Gonzalo Vinter en tercera persona? ¿Es Gonzalo Vinter pro impuestos o anti impuestos? Ah, depende. Porque al 0,1% más rico, que concentra la mitad de la riqueza, yo le voy a subir los impuestos. Pero al 40% más vulnerable, que no llega a fin de mes, yo le voy a bajar los impuestos. Y cuando me preguntan sobre la industria, yo voy a decir, mire, aquí el que haga actividades económicas que siempre se hacen, como por ejemplo extraer cobre, yo le voy a cobrar una cierta cantidad de impuestos. Pero al que haga baterías, al que haga cables, al que agregue valor, al que haga tecnología, al que haga ciencia, al que haga innovación, lo vamos a ayudar, lo vamos a ayudar distinto al que solamente saca materias primas. Diputado dijo que había cosas que no le gustaron de este gobierno, que las mejoraría. ¿Cuáles puntualmente? Mire, yo siempre he comentado que yo creo que uno de los grandes problemas de este gobierno fue cuando se rechazó la reforma tributaria. Y yo creo que se rechazó la reforma tributaria en gran parte porque este gobierno no dialogó con la sociedad. No le fue a hablar al pueblo de Chile para decir, mire, yo tengo una reforma tributaria que a usted, en su casa, que llega a fin de mes, que no llega a fin de mes, le conviene. Y que hay otras personas que están haciendo contracampaña a las cuales no les conviene. Y no fue hacia la sociedad a dar ese debate. ¿Falló las comunicaciones? Es más que eso, falló la política, falló involucrar al pueblo en una discusión que le era favorable y tener la discusión a puertas cerradas en el Congreso. Y usted como nueva generación también política, Gonzalo, que llega ahora... ya ni tan nueva. No, pero igual. Hace 9 años la primera vez que vine acá. Es su segundo periodo recién de parlamentario. Pero se siente largo. parecen 40 años ya. Cuando personas como la Andreche, por ejemplo, dicen que se le debe mucho a la concertación y que tiene que volver incluso, ¿no? ¿Qué le parece a usted como nuevo también político en esta escena? Esto es súper interesante porque yo a Landerreche, como economista, lo respeto harto. Cuando él habla de economía me parece sumamente interesante. De hecho, yo he dicho, yo quiero un progresismo con Landerreche. ¿Ya? Sí. Él quiere un progresismo sin Vinter. Sí, no, pero más allá de su nombre, él representa algo, a lo que representa esa nueva concertación. Pero el problema es que cuando él habla de economía y de cómo debería ser la economía chilena, no estamos tan lejos. Es su virulenta rabia contra el Frente Amplio lo que nos separa. Pero como es economista, yo prefiero jugarlo como economista, ¿ya? La concertación fue un movimiento político de un momento de la historia chilena que tuvo grandes éxitos, y los puedo enumerar. La reconstrucción de la democracia, el crecimiento económico,
con altos precios de materias primas, pero crecimiento económico, la reducción de la pobreza. Todo eso es súper valorable. ¿Pero contribuyó a la concentración de la riqueza la concertación? Sí, pero más que la concertación era muy diversa en su composición. Yo creo que había gente a la cual no le importaba contribuir a la concentración de la riqueza y otra que no logró disminuirla porque les tocó un determinado momento histórico. Pero Freddy, es un momento de la historia. Lo que para mí es relevante es que en ese momento de la historia, como en todos los momentos de la historia, se van creando nuevos dolores para la clase trabajadora chilena. Te lo grafico en una conversación de cuando yo tenía 18 años y no sabía dónde militar. Yo digo, oye, veo a la gente muy achacada por el endeudamiento, ¿ya? Y alguien del mundo de la concertación me responde, pero eso es una buena noticia, porque eso significa que hemos logrado que la clase trabajadora acceda al crédito. Mira, no era falso lo que decía, pero si tú haces si tú tienes 18 años y quieres participar en política y tu propuesta es vanagloriarte de lo logrado y no atender los nuevos dolores que están ahí, que es, estoy lleno de deudas, no llego a fin de mes, las cosas están muy caras, no puedo tener vivienda propia, entonces no te sirve. Por eso tuvimos que crear el Frente Amplio contra, oye, esta gente nos trató pésimo cuando surgimos, pues Freddy, ¿ya? Nadie quería que hubiera un partido más. Nos siguen tratando pésimo. Pero obviamente que si había un sector que decía, felicítenme porque di acceso al crédito, y nosotros decíamos, oye, pero la gente está sufriendo porque está endeudada, tenía que haber un partido que rompiera esa inercia, esa estática, ¿no? Diputado... Y yo creo que Óscar Landerreche es lo suficientemente inteligente para entender esto. De hecho, es muy inteligente. Y no entiendo por qué no quiere, por qué no desea poder abrirse y decir, a ver, pero ¿por qué en 10 años, si surge el Frente Amplio y pone temas sobre la mesa, ¿por qué terminan teniendo al alcalde de Viña, de Valparaíso, de Maipú? Porque sí, la bancada parlamentaria más grande, un presidente de la República. ¿Por qué hay gente que vota por el Frente Amplio? Si además uno lee los diarios y puras cosas malas del Frente Amplio. ¿Por qué tiene que votar la gente que va a esa primaria el próximo domingo por usted? Tiene su cámara y por favor 30 segundos, un minuto. No veo la cámara. No. La cámara, ahí está. Frente mío. Ahí se le prendió la lucecita. En noviembre vamos a enfrentar una derecha mentirosa que no cree en el cambio climático, que no tiene propuestas de seguridad realmente, sino solamente agita indolentemente los dolores más profundos de los chilenos porque no le importan. A esa derecha hay que enfrentarla con claridad, de frente y con carácter. Yo traigo una propuesta de futuro para que la concentración de la riqueza deje de hacer que las familias chilenas, que son ricas en cobre, en litio, en celulosa, no lleguen a fin de mes, no puedan pagar las cuentas de la luz. Esa propuesta requiere unidad del progresismo y soy la candidatura que puede congregar la máxima unidad del progresismo y la que puede decirle más claramente a la derecha cuáles son sus falencias y por qué Chile necesita ideas progresistas para que este país sea tan glorioso como puede ser. Diputado Gonzalo Winter, a nombre de todo el equipo, muchas gracias por haber venido también a nombre de nuestra audiencia y responder esas preguntas que tanto ganas teníamos de hacerle, a nombre de nuestra audiencia. Que esté muy bien, hay toda la suerte para la próxima semana. Ya pues, muchas gracias. A usted y a su equipo, que esté muy bien. ¿Qué es ahí? No, porque tenemos que irnos a la pausa y a la vuelta. Es que a veces hay programas en que te sacan así. No, aquí, este es el Líder Ciudadano, voy a quedar un rato más porque viene Gonzalo Peralta. Oye, mira, hazle una pregunta a Gonzalo Peralta. ¿Ya? Otro datito histórico de Manuel Rodríguez, freak. Ya. Manuel Rodríguez entra al Congreso Nacional como funcionario. Ya. Y eso, yo no sé si esto es cierto, pero lo leí por ahí y creo que él me ayuda. Vamos a hacerlo aquí, hicimos una clase. Pero dicen que estaban cuoteados los funcionarios y que Rodríguez entra en el bando realista. Y que ya estando ahí se convierte. Yo no sé si eso es cierto. Me encantaría que Peralta lo... Gracias, Gonzalo. No, gracias. Hacemos una pausa entonces y a la vuelta viene el profesor Peralta. No te vayas de la sintonía.